nuestro estudio de las parábolas de Jesús. Ahora estaremos estudiando, meditando en la parábola llamada de la red, de los versículos 47 al 50 del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, hermanos. Dice así la palabra del Señor, comenzando en el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Bueno, esta es la parábola. Lo que sigue es la explicación. Pero una vez más, hermanos, Jesús está dando a conocer otro de los aspectos que forman parte del reino de Dios. El reino de Dios tiene muchas facetas. Es como un diamante. Un diamante tiene muchas facetas, muchas caras, muchos lados, como le querramos llamar. Así el reino de Dios tiene muchas facetas. Y esta parábola nos describe y nos enseña una de ellas. Por eso Jesús, cuando refiere una parábola, comienza diciendo: asimismo, el reino de los cielos es semejante, o es igual, o es parecido. En este caso, parecida a una red, parecido a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y, sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Ahora, el versículo 49 y 50, Jesús pues da a conocer cuál es el mensaje que encierra esta parábola. Y dice así, hermanos: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, estos dos versículos pues nos declaran qué significado tienen los elementos tomados en cuenta en la parábola. Una vez más, la red es el reino de Dios, o simboliza o representa el reino de Dios. El mar es el mundo. Los peces buenos son los hijos de Dios. Los peces malos, pues una vez más, son los hijos del malo. La separación de los peces se llevará a cabo en el fin del siglo, o nosotros también le llamamos en el fin del mundo, cuando llegue el juicio final. Y los que separan los peces buenos y los peces malos, pues son los ángeles. Estos elementos mencionados en la parábola significa esto que Jesús mismo pues nos los explica en los versículos 49 y 50. Esta parábola de la red es pues similar a la parábola del trigo y la cizaña. Pero aquí notamos una diferencia.
Y esta diferencia consiste en que la iglesia, que es la forma visible del reino de Dios, toma el lugar de la red. Y vamos a ir dándole entonces esta aplicación. O sea, ciertamente la red es el reino de Dios, pero la iglesia es la forma visible del reino de Dios en esa tierra o en este mundo. Entonces, el reino de Dios capta, dice la parábola, todo tipo de peces. Todo tipo de peces. Y pues si nos damos cuenta, hermanos, la iglesia pues es esta red también, ¿verdad? Que capta todo tipo de personas que llegan a ella. Nosotros no podemos tener la certeza al 100% de quienes son salvos y quienes no son salvos. Podemos llegar a la conclusión de quienes son salvos y no son salvos a través, pues, de los frutos de cada uno. Eso es lo que el Señor nos dice, que por sus frutos conoceremos quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios, quiénes son los discípulos de Cristo y quiénes no son los discípulos de Cristo. Sin embargo, hermanos, pues nuestro juicio sobre esto pues no va a ser nunca perfecto. Vamos a equivocarnos muchas veces, aun cuando pues tengamos esta evidencia de los frutos, porque muchas veces, así como en la parábola de la cizaña, pues la cizaña es muy parecida al trigo. Esto quiere decir que hay muchas personas que van a tener una vida muy, muy similar a la de un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, tomando en cuenta esta parábola, o sea, muchos de los peces que han entrado a la red o han sido captadas por la red, pues pueden ser muy parecidas a los peces buenos, peces malos muy parecidas a los peces malos. Entonces, no es exacto nuestro juicio sobre quiénes son los peces malos. O sea, podemos acertar probablemente en la mayoría, pero quizá en una minoría no. Sin embargo, pues eso no nos corresponde a nosotros. O sea, no nos corresponde a nosotros hacer la separación de los peces buenos y los peces malos, porque esa es tarea de los ángeles. Y esto no lo van a hacer en nuestro tiempo, no lo van a hacer mientras la gracia de Dios esté vigente aquí en la tierra para todos aquellos que quieran hacer suya esta gracia de Dios para su salvación a través de la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. Entonces, pues como no es nuestra tarea, pues no debemos nosotros preocuparnos por ello. Claro que hay asuntos que debemos tomar, debemos tomar acción, ¿verdad? Pero no la tarea de los ángeles. Así que, ¿cuál sería la aplicación de esta parábola para nuestros tiempos actuales? No todos los miembros de las iglesias cristianas son salvos. No todos los miembros de las iglesias cristianas son salvos.
Y esto concuerda, hermanos, con la semilla que cayó entre espinos en la parábola del sembrador. Dice que las personas que son similares a esta semilla que cayó entre espinos son las personas que oyen la palabra, la reciben con gozo y comienzan a vivir pues la vida del reino de Dios. Pero cuando vienen los afanes de este mundo y vienen las tentaciones de las riquezas, dice que abandonan y se van tras los afanes de este siglo, de este mundo. Estuvieron en un tiempo en la iglesia, vivieron la vida del reino de Dios, aunque no pertenecían al reino de Dios. Inclusive pudieron tener participación en la iglesia, pero finalmente se fueron porque no eran verdaderos cristianos, no eran salvos. También, hermanos, concuerda con lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 7:21, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Jesús pudo haber dicho: me dice Señor, pero no me permite gobernar su vida. Y esto ocurre tanto en nuestros tiempos como ha ocurrido en el tiempo pasado. Llaman a Jesús Señor. Reconocen que Jesús es el Señor, pero no permiten que Jesús gobierne sus vidas. Solamente le permiten donde les agrada, donde les conviene, donde no toca sus intereses personales en cualquier área de su vida, pero donde ven riesgos de que sus intereses personales se van a ver afectados, entonces allí le ponen barrera a Jesús para que no aplique su autoridad, para que no aplique su gobierno en su vida. Simplemente le dicen: no, aquí no. Bueno, al final, algunos terminan igual, yéndose de la iglesia, pero hay otros que van a permanecer hasta la muerte, van a morir. Sin embargo, no fueron salvos. No todos los miembros de las iglesias cristianas son salvos. Hay muchos otros pasajes de la Biblia que hacen este señalamiento y esta advertencia a los que piensan que son hijos de Dios, pero no lo son. Hay muchas advertencias, hermanos. No es agradable estar repitiendo una y otra vez esta verdad. Sin embargo, hermanos, el Señor nos manda enseñarlo, nos manda predicarlo, nos manda decirlo, porque es una advertencia. Quizá los que estén pasando esta situación o estén en esta condición, se den cuenta, reconozcan, acepten que de verdad todavía no son salvos y puedan rectificar, puedan hacer un análisis de su vida y rectificar aquello que
es necesario para que en verdad, ahora sí, en arrepentimiento, en fe, vengan a Jesús y le tomen como su Salvador y le tomen como su Señor. Pongan toda su confianza en Él para su salvación. No es agradable andar constantemente diciendo, repitiendo estas verdades, pero hay que hacerlo tanto en la enseñanza, en la predicación, como de manera personal. Es necesario hacerlo. Si amamos a las personas que están cerca de nosotros, puede ser algún miembro de nuestra familia nuclear. Puede ser algún amigo que le llamamos hermano, está en la iglesia, pero que nos damos cuenta nosotros que probablemente no es cristiano. Entonces, ¿por qué no advertirle? ¿Por qué no platicar y hacerle esta observación? Y quizás se dé cuenta y se entregue entonces verdaderamente al Señor. Puede ser alguien muy cercano. Entonces, hay que hacerlo, hermanos. Estas personas estarán en la iglesia, serán miembros de alguna iglesia, pero tristemente no son salvos. Y en el fin de los tiempos, dice la palabra de Dios, dice Jesús en esta parábola, serán echados en el horno de fuego. Y esto no es fácil. En el versículo 50 dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los echarán en el horno de fuego. Nosotros sabemos que se refiere al infierno, se refiere al lago de fuego, donde es el destino de todos los que no son ni serán salvos mientras estén en esta tierra o en este mundo. Y no, esto no es agradable, es triste. Es y será lamentable, pero tuvieron su oportunidad. Escucharon el mensaje. Tuvieron la palabra de Dios en sus manos. Como dice Hebreos, gustaron de las riquezas espirituales, celestiales. Gustaron del Espíritu Santo. Esto es de las bendiciones del Espíritu Santo. Porque participaban de la comunión de los salvos, aunque no eran salvos. Entonces tuvieron su oportunidad. Y aunque es y será lamentable, pero el Señor dice que el final de ellos será en el lago de fuego. Como dice el versículo 50, allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es esto? Lamentación, dolor, sufrimiento, angustia, y probablemente el sufrimiento físico va a ser menor que el sufrimiento mental, emocional, el sufrimiento del alma. Porque
estará separada de Dios y ya sin esperanza de algún día poder tener un encuentro con Dios. Ya no habrá. Por eso dice, allí será el lloro y el crujir de diente. Habrá arrepentimiento, pero ya no será válido el arrepentimiento. Habrá deseos de ahora sí ser discípulos de Jesús, pero eso ya no será posible. El tiempo habrá terminado, el juicio llegó y ellos tendrán que vivir ese destino. Ese es el final de los que no son salvos. Y por supuesto, el final de los salvos también encontramos en la Biblia muchas enseñanzas, muchos pasajes, y se nos repite una y otra vez dónde estarán los salvos: en la presencia de Dios. ¿Haciendo qué? No sabemos todo lo que estaremos haciendo allí, pero lo importante es que vamos a estar en la presencia de Dios. Eso es lo más importante. De hecho, yo he compartido varias veces que yo veo que Dios, Dios mismo es el cielo, porque describimos el cielo como un lugar maravilloso, pero más que un lugar maravilloso, una vida maravillosa, una relación plena, maravillosa con Dios, porque Dios, dice la palabra del Señor, que lo llena todo, y si Dios lo llena todo, entonces el Señor nos llenará. De hecho, ya nos ha llenado a nosotros todo, pero solamente falta experimentar la plenitud de la vida y de la llenura de Dios en nuestra vida. Eso va a llegar también en el fin de los tiempos, en el fin del siglo. Entonces, el Señor aquí pues hace más énfasis la advertencia de los que no son salvos, y también pues nos enseña a nosotros cómo el reino de Dios tiene esta faceta, y cómo el reino de Dios pues va a convivir, ¿verdad?, mientras esté en esta tierra, pues con estos asuntos. Ahora, ¿qué se nos manda a hacer nosotros como hijos de Dios, hermanos? No necesariamente en esta parábola, pero esto está en el Nuevo Testamento. Se nos manda predicar el Evangelio a toda criatura. Nos deja ver un poco, pues, el sufrimiento de los no salvos al final del siglo, para que también a nosotros, hermanos, pues, o para que también nosotros, pues, sintamos misericordia y desarrollemos amor para los no salvos, y hacer lo que se nos ha encargado hacer. Si quizá las personas oigan el Evangelio, atiendan el llamado de Dios y se liberen o sean libres de esta condenación eterna, de este destino eterno tan lamentable. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues compartir el Evangelio, no solamente una vez. A veces podemos decir que nos hemos cansado de decirle a un familiar, a un amigo, a un vecino, a una persona, nos hemos cansado de estarle compartiendo tantas veces, y no muestra ningún interés.
Y podemos decir, creo que es suficiente, ya basta. Pero el amor de Dios, el amor de Dios en nosotros, aunque dejemos de compartirle un tiempo, ese amor nos va a mover a compartir otra vez. ¿Cuánto? Hasta donde se pueda. Recuerden, hemos escuchado muchos testimonios de que ha habido personas que desde que se les compartió la primera vez, algunos han durado hasta 20, 25, 30 años, en donde se le ha estado hablando, compartiendo, predicando, y después de 30 años viene a los pies del Señor. No es el caso de todos, pero es el caso de muchos. Entonces, ¿qué hacer nosotros? Pues seguir compartiendo. Seguir compartiendo. Por amor, por misericordia, entendiendo que de gracia hemos recibido, de gracia hemos de dar. Y dentro de la iglesia, pues no debemos desechar a nadie, porque no es nuestro trabajo. No debemos desechar a nadie. O sea, no podemos decirle, tú sí puedes estar aquí, tú no puedes estar aquí. A ti sí te acepto aquí, a ti no te acepto. Por cualquier razón. Menos porque me caes bien o porque te veo bien. Y a ti no te veo bien, tú no me caes bien. Menos por eso. No debemos desechar a nadie. Es al final del tiempo que Dios va a escoger los peces buenos, los peces malos. Entonces no podemos desechar a nadie, a menos, y estas son excepciones, hermanos, a menos que amerite una disciplina, o en un caso extremo, que alguien amerite la expulsión de la membresía. Esto, pues cuando está en riesgo la unidad de la iglesia, cuando está en riesgo la doctrina del reino de Dios o la verdadera doctrina de Dios. Cuando esté en riesgo la comunión de la iglesia. Son excepciones. Pero aparte de eso, el Señor pues nos enseña en su palabra que no debemos desechar a nadie. También se nos manda pues a no hacer acepción de personas. Humanamente, la carne, pues sí inclusive nos impulsa en algunas veces a hacer esto. Pero pues son tentaciones, son acciones malas, incorrectas, pecaminosas, que debemos evitar hacerlas. El Señor se encargará de todos al final de los tiempos, como ya leímos en los versículos 49 y 50. Que al final del siglo saldrán los ángeles, son los ángeles que harán este trabajo. Dice, y apartarán a los malos de entre los justos. Esto es, a los no salvos de los salvos. Y los que no son salvos los echará en el horno de fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pues esta es
enseñanza, la aplicación, o una de las aplicaciones que podemos hacer de este pasaje, de esta parábola, y pues sigamos meditando, sigamos reflexionando, sigamos pidiéndole al Señor que nos siga dando la sabiduría para tener o hacer otras aplicaciones de esta palabra en lo referente al reino de Dios, a la iglesia y a nuestra vida personal. Así que no nos preocupemos por las cosas que Dios ya previó ocuparse tanto ahora como al final de los tiempos. Solamente hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Y en este caso, pues predicar el evangelio a los no salvos, para que lleguen a ser salvos. Si así, pues también están en los planes del Señor. Pues agradezcamos al Señor, hermanos, por nuestra vida, por nuestra salvación, y pidamos su ayuda para que podamos hacer lo que Él nos ha mandado a hacer al respecto. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos amas. Gracias por nuestra salvación. No la merecemos, pero en tu gracia, Señor, nos llamaste y nos moviste al arrepentimiento, nos alimentaste la fe necesaria para la salvación. Trabajaste en nosotros esa confianza que era necesaria para ponerla en Cristo Jesús y tomarle como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Gracias porque pues esta parábola, Señor, también nos mueve a la misericordia, nos mueve al amor hacia los no salvos. Y lo que podemos hacer, pues es aquello que tú nos has encargado, que tú nos has mandado, que es compartir el Evangelio. Tú nos conoces y sabes que en algunos pasamos por tiempos en los que, por diferentes razones, hemos dejado de compartir. Pero te pedimos, Señor, que nos muevas, nos impulses, nos uses para seguir compartiendo esas buenas nuevas de salvación, esas buenas noticias para aquellos que viven sin Dios y sin esperanza en este mundo. Señor, danos el valor si necesitamos valor. Trae motivación al que necesita motivación. Trae visión al que necesite visión. Por favor, Señor, porque es triste, es lamentable el fin de los que no lleguen a ser salvos. Nos ponemos en tus manos, Dios. Sigue con tus planes, tanto en nuestra vida como en nuestra familia, como en nuestra iglesia. Y que a ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga.
Amén, hermanos. Gracias a Dios por la palabra en esta noche. Gracias por la vida de nuestro pastor. Que el Señor lo siga usando de gran manera, ¿verdad? Ahora es el segundo momento.